Ese sábado por la noche, Marianne se movía por la casa como alguien acostumbrada a cargar con todo sin que nadie lo notara, intentando mantener un ambiente que ya no le pertenecía del todo. Había pasado años equilibrando su trabajo como diseñadora freelance con las tareas domésticas que parecían multiplicarse sin fin, siempre bajo la mirada silenciosa de un marido que la consideraba afortunada por trabajar desde casa. Aunque vivían en una casa pagada en gran parte con la herencia de su abuela, ese detalle rara vez salía a la luz en las conversaciones de la familia de Leonard. Aquella noche, mientras revisaba el último toque en la mesa para recibir a los suegros, algo en ella ya estaba cansado, pero aún no sabía que estaba a punto de romperse de una forma completamente distinta. La cena transcurría como tantas otras. Marianne sirviendo cada plato con cuidado. Leonard opinando sobre temas que él mismo consideraba importantes. Y Verónica lanzando comentarios suaves pero hirientes sobre el trabajo doméstico, como si lo que Marianne hacía fuera apenas un pasatiempo. Nadie mencionaba las horas de diseño que ella acumulaba para poder pagar cuentas, ni los días en que dormía poco para entregar proyectos a tiempo. Era como si todo su esfuerzo se evaporara en el aire frente a ellos. Pero la verdadera grieta se abrió cuando, al finalizar la comida, Leonard anunció con frialdad casi quirúrgica que, a partir de ese mes, manejarían presupuestos separados, insinuando que ella vivía demasiado cómoda a su costa. En ese instante, la casa entera pareció quedarse en silencio, y Marianne entendió sin decir una palabra que ese comentario marcaría el final de una etapa que llevaba demasiado tiempo tolerando. Marianne no respondió nada en ese momento, porque había aprendido que cada vez que intentaba explicar o justificar su aporte, la conversación era girada para hacerla sentir exagerada o dramática. Solo sostuvo los cubiertos con firmeza, mientras por dentro se acomodaba un inocente pensamiento que llevaba años intentando ignorar. Nadie allí reconocía su trabajo, su inversión ni su presencia. Leonard siguió hablando con naturalidad, como si hubiera informado algo tan simple como un cambio en la tarifa del cable, y los suegros asintieron sin cuestionar nada. Para ellos, la idea de que Marianne no estaba cumpliendo con su función era casi un hecho. La cena terminó sin que ella dijera una palabra más, pero su silencio ya no tenía resignación, tenía dirección. Cuando los noinocinitos suegros se fueron y Leonard subió a dormir, Marianne quedó sola en la cocina, mirando los restos del día como quien observa una escena desde afuera. Se dio cuenta de que ese ambiente perfecto que ella mantenía para todos era, en realidad, una carga que nadie valoraba. Fue entonces cuando tomó su laptop y comenzó a documentar cada tarea que hacía en la casa. Horas de cocina, organización, compras, administración de cuentas, preparación de comidas especiales para visitas y todo lo que normalmente pasaba desapercibido. Empezó a buscar precios reales de servicios equivalentes, como si estuviera elaborando un presupuesto para un cliente. Al ver las cifras sumadas, sintió una mezcla de indignación y claridad que la mantuvo despierta hasta la madrugada. Por primera vez, no estaba actuando desde la emoción, sino desde la estrategia. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas esa mañana, Marianne ya tenía una idea clara de lo que haría. No se trataba de vengarse ni de generar un conflicto. Era simplemente dejar de sostener un sistema que nunca la había sostenido a ella. Se levantó sin prisa, se vistió con ropa cómoda y salió a comprar únicamente lo que necesitaba para sí misma. Por primera vez en años, no calculó qué preferiría Leonard ni qué ingredientes necesitaría Verónica para sentirse bien atendida cuando visitara la casa. Compró lo justo, algunas verduras, pan, café y los productos que realmente le gustaban, sin pensar en nadie más. Al volver, etiquetó todo con su nombre de manera meticulosa, como si estuviera marcando un territorio que siempre le perteneció, pero que nunca había reclamado. Después, dejó de hacer automáticamente las tareas que siempre asumía sin pedir reconocimiento. No lavó la ropa de Leonard, no organizó la sala, no preparó la comida para la semana, no dejó notas recordatorias ni ajustó la calefacción como a él le gustaba. La casa seguía limpia porque ella siempre mantenía un orden natural, pero por primera vez no había rastro de esos cuidados invisibles que él consideraba obligatorios. Leonard no notó nada durante la mañana. Estaba ocupado revisando su celular como si el mundo entero girara alrededor de sus mensajes laborales. Pero esa calma aparente no le molestó a Marianne. Ella estaba esperando el momento exacto en que la ausencia de su trabajo silencioso se hiciera evidente y sabía que no tardaría mucho en llegar. El domingo comenzó como siempre,
con esa expectativa silenciosa que la familia de Leonard tenía sobre Mary Ann cada vez que se acercaba la hora del almuerzo. Normalmente, ella pasaba la mañana entera cocinando varios platos, limpiando mientras preparaba todo y ajustando la mesa para que Verónica se sintiera cómoda, porque cualquier detalle fuera de lugar era motivo de comentario. Pero esa mañana la cocina estaba impecable por una razón completamente distinta. Mary Ann no había cocinado absolutamente nada. No había ollas en la estufa, ni aromas en el aire, ni preparativos escondidos en el horno. Era un vacío intencional, una pausa que hablaba por ella sin necesidad de levantar la voz. Leonard se dio cuenta recién minutos antes de que llegaran sus padres. Miró la cocina 2 veces, como si esperara que de algún rincón surgiera la comida que estaba acostumbrado a encontrar sin pensar demasiado en su origen. Preguntó, sin exigencia pero con desconcierto, si no había empezado a preparar nada para el almuerzo, y Mary Ann simplemente respondió que él había pedido presupuestos separados, así que cada uno cubriría sus propias necesidades. Leonard no supo qué contestar. No estaba acostumbrado a que sus palabras volvieran hacia él con tanta precisión. Cuando el timbre sonó, Mary Ann respiró hondo. Sabía que la escena que estaba por venir iba a marcar un antes y un después, incluso si nadie lo entendía en ese instante. Verónica entró a la casa con esa confianza habitual de quien siempre se sintió dueña del espacio, mirando alrededor como si buscara imperfecciones para señalar más tarde. Pero lo que llamó su atención de inmediato fue la falta total de olor a comida. Era la primera vez en todos esos años que la casa de Mary Ann no recibía a los visitantes con el aroma de un almuerzo preparado con esmero. Verónica frunció el ceño, abrió una olla vacía que estaba guardada en la estufa y luego miró a Mary Ann con una mezcla de sorpresa y molestia. No entendía lo que estaba pasando y, más que curiosidad, lo que sintió fue el golpe de que algo había cambiado sin su permiso. El padre de Leonard, más reservado, observó en silencio, pero incluso él pareció desconcertado por la escena. Leonard intentó suavizar el momento diciendo que quizá Mary Ann tenía planeado servir algo más tarde, pero su tono no tenía convicción. Mary Ann, sin levantar la voz ni mostrar nerviosismo, explicó que no había preparado el almuerzo porque ahora cada uno gestionaría sus propios gastos y tiempos, tal como se había acordado la noche anterior. Era una frase simple, sin confrontación, pero el efecto fue inmediato. Verónica abrió los ojos con indignación, como si acabara de presenciar un acto de rebeldía imperdonable. Fue en ese instante que la tensión, que llevaba años acumulándose debajo de la superficie, finalmente empezó a estallar. Leonard empezó a incomodarse cuando vio que su madre se alteraba. No estaba acostumbrado a que las dinámicas familiares se salieran del guión, mucho menos por algo que él mismo había provocado la noche anterior. Mary Ann, en cambio, se mantuvo tranquila, casi extrañamente tranquila, como si hubiera esperado ese momento durante años. Con movimientos medidos, tomó la carpeta que había preparado la noche anterior y la colocó sobre la mesa del comedor. Nadie entendía qué estaba pasando, y ese desconcierto fue lo que finalmente obligó a todos a sentarse. Dentro de la carpeta había un documento con números claros, desglosados como un presupuesto profesional. Horas de cocina, organización doméstica, limpieza, gestión financiera, mantenimiento general y preparación de eventos familiares. Cuando Mary Ann explicó que ese presupuesto reflejaba el valor real del trabajo que hacía cada semana, exactamente como Leonard había pedido al exigir presupuestos separados, Verónica dejó escapar un grito ahogado que resonó en toda la casa. La incredulidad se mezcló con ofensa, como si Mary Ann estuviera rompiendo un acuerdo invisible del que nadie había hablado, pero que todos habían dado por sentado. La tensión era tan palpable que incluso el padre de Mino sintió. Leonard desvió la mirada, entendiendo que los números sobre la mesa tenían más verdad que cualquier argumento. Verónica tomó la carpeta con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo algo que no aceptaba ver. Revisó las cifras una por una, y cada línea parecía provocarle una nueva sombra de indignación. Comentó que aquello era absurdo, que Mary Ann exageraba, que las tareas de una casa no podían cotizarse como si fuera un negocio. Pero lo que más la desestabilizó fue darse cuenta de que esos números demostraban sin posibilidad de debate que Mary Ann llevaba años sosteniendo la vida de todos sin recibir el mínimo reconocimiento. Leonard intentó intervenir, pero su voz se quebró cuando Mary Ann recordó que él había pedido esa división financiera y que ella solo estaba cumpliendo con su solicitud. La conversación se tornó más tensa cuando Mary Ann mencionó, con calma,
que gran parte del pago inicial de la casa provenía de la herencia de su abuela, algo que nunca había sido reconocido por la familia de Leonard. Ese dato, dicho sin enojo pero con precisión, cayó como un balde de agua fría en la mesa. Verónica quedó muda, incapaz de procesar que la casa en la que se sentía tan cómoda existía gracias al dinero de la mujer a la que siempre había minimizado. El padre de Leonard se acomodó en la silla con un gesto de comprensión incómoda, como alguien que por fin conecta piezas que prefirió ignorar durante años. Leonard, por su parte, perdió toda firmeza. Ya no tenía cómo sostener su discurso de proveedor. La discusión escaló cuando Verónica intentó recuperar el control del momento, acusando a Marianne de ser ingrata y de hacer números donde debería haber amor. Era un comentario repetido, casi automático, pero esta vez perdió su efecto. Marianne no reaccionó como solía hacerlo. No bajó la mirada ni intentó suavizar el ambiente. Solo se mantuvo erguida, respirando despacio, como quien por fin entiende que no debe justificar su existencia. Esa postura desconcertó a todos, especialmente a Leonard, que nunca la había visto sostener un límite así. Era como si, de un momento a otro, la versión silenciosa de Marianne hubiera desaparecido por completo. El padre de Leonard fue el primero en admitir en voz baja que los números tenían sentido, y que quizá nadie allí había valorado realmente el trabajo de Marianne. Ese reconocimiento, tan simple, creó una grieta aún más profunda en la dinámica de la familia. Leonard miró a su padre con sorpresa, como si esperara que lo defendiera, pero no recibió apoyo esta vez. Marianne, por su parte, no necesitaba que nadie tomara su lado. El presupuesto sobre la mesa hablaba por ella de una forma que los años de esfuerzo silencioso jamás habían logrado. Había pasado demasiado tiempo normalizando lo inaceptable, y ese día, para su propia sorpresa, ya no tenía miedo de mostrar la realidad. Leonard, sintiéndose acorralado, intentó recuperar algo de control diciendo que todo aquello era innecesario, que Marianne podría haber hablado con él directamente. Pero incluso sus palabras sonaron huecas, porque ambos sabían que durante años cualquier intento de conversación terminaba en burla, minimización o críticas veladas. Marianne no respondió. Simplemente se mantuvo firme. La calma con la que estaba actuando lo descolocaba más que cualquier discusión. De pronto, él parecía pequeño frente a una situación que ya no dominaba, y fue evidente que no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su propio anuncio de presupuestos separados. Verónica, al ver que no lograba imponerse, se levantó de la mesa exigiendo que alguien explicara cómo era posible que Marianne hubiera estado pagando más de lo que todos creían. Pero la respuesta estaba justo ahí. Nadie se había preocupado por preguntar. Las cuentas, los impuestos, las reparaciones menores, los ajustes del seguro, las mejoras estéticas de la casa. Todo salía del bolsillo de Marianne de manera silenciosa. Ese descubrimiento dejó a la sin familia sin argumentos válidos, y el aire se volvió espeso, tenso, como si nadie supiera hacia dónde mirar. Marianne decidió entonces que era momento de cerrar la situación con dignidad, no con gritos. Marianne respiró hondo antes de tomar la carpeta nuevamente y cerrar cada página con cuidado, como quien guarda un capítulo que ya no necesita seguir explicando. Les informó con una serenidad que sorprendió a todos que no habría almuerzo ese día, pero que podían acompañarla a un restaurante cercano si realmente deseaban comer en familia. No lo dijo como un gesto de provocación, sino como una forma de demostrar que podía hacerse cargo de sí misma sin someterse a expectativas ajenas. Verónica, todavía en shock, murmuró algo sobre falta de respeto, pero ya no tenía la misma autoridad emocional de antes. El equilibrio de poder había cambiado, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta. El camino hacia la puerta fue silencioso, casi incómodo, pero Marianne no permitió que ese silencio la intimidara. Tomó su bolso y esperó a que todos salieran, manteniendo una postura tranquila y segura. Leonard parecía desorientado, como si no entendiera cómo una acción que él consideraba insignificante, la división de presupuestos, había desencadenado algo tan grande. El padre de Leonard, mientras caminaba hacia el auto, asintió en dirección a Marianne con un gesto de reconocimiento respetuoso. Fue la primera vez en años que alguien de esa familia la miró como a una igual, y, aunque el restaurante quedaba a pocas cuadras,
El trayecto pareció una transición simbólica hacia un nuevo capítulo. En el restaurante, Marianne pidió una mesa para 4 con la misma tranquilidad con la que solía acomodar su propia casa antes de cada visita familiar. No había rastro de la tensión visible en ella, mientras que el resto del grupo parecía no saber cómo comportarse sin el guión habitual. Verónica observaba todo con gesto rígido, incapaz de aceptar que Marianne estuviera liderando la situación con tanta naturalidad. Leonard, por su parte, se mantenía en silencio, revisando de vez en cuando su teléfono como si buscara una distracción o una salida. Marianne decidió que no llenaría ese silencio. No tenía nada más que explicar ni justificar. Ese almuerzo no era para reconciliarse con nadie, sino para dejar claro que su vida no iba a seguir siendo la misma. Cuando llegó la cuenta, Marianne tomó el recibo sin titubear y pagó únicamente lo correspondiente a lo que habías consumido, exactamente como Leonard había establecido en su nueva regla de presupuestos separados. Verónica abrió los ojos con sorpresa, esperando quizás que Marianne actuara como siempre y cubriera más de lo que le tocaba. Pero esta vez no hubo espacio para viejos hábitos. Marianne dejó la propina con calma y agradeció al camarero, cerrando el momento con una cortesía que contrastaba con la incomodidad evidente de la mesa. Ese simple gesto, pagar solo lo suyo, fue más contundente que cualquier discusión. Era una declaración silenciosa de independencia. Al regresar a la casa, Marianne sintió una calma extraña, como si cada paso dentro de ese espacio, que durante años sintió más ajeno que propio, tuviera ahora un significado distinto. Leonard entró detrás de ella sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrado a que Marianne tomara decisiones que no pasaran por su aprobación, y la seguridad con la que ella había manejado todo el día lo tenía desconcertado. Marianne fue directamente a Palintos y Antosí, su estudio donde guardaba sus trabajos, facturas y documentos personales. Abrió una carpeta distinta esta vez, la que contenía los papeles de la herencia de su abuela y las pruebas de sus aportes financieros desde el inicio del matrimonio. Sabía que ese era el momento de poner orden no solo en la casa, sino en toda su vida. Mientras Leonard observaba desde la puerta sin atreverse a entrar, Marianne organizó cada documento con una precisión casi quirúrgica. No estaba haciendo nada impulsivo. Llevaba años acumulando recibos, contratos y correos electrónicos que demostraban su participación económica. Al ver todo eso reunido, confirmó lo que había sentido desde la noche anterior. Llevaba una vida entera sosteniendo un equilibrio que nunca fue justo. Esa claridad le dio el impulso final para tomar la decisión que había evitado por mucho tiempo. Cerró la carpeta con firmeza, se giró hacia Leonard y le explicó que iniciaría el proceso de separación. No levantó la voz ni buscó dramatizar. Simplemente comunicó un hecho inevitable. Leonard intentó responder algo, pero no encontró palabras que pudieran revertir lo que había ocurrido desde la noche anterior. Cada argumento que quiso usar se desmoronaba frente a los documentos que Marianne tenía en sus manos y la serenidad con la que estaba hablando. No era una discusión. Era el cierre de un ciclo. Al ver la decisión tan clara en su mirada, Leonard comprendió que no tenía cómo sostener el estilo de vida que habían llevado sin él. Esfuerzo silencioso de ella. Marianne llamó a una abogada esa misma tarde y programó una reunión para revisar la división de bienes, apoyándose en todo lo que había reunido con tanto cuidado. No estaba huyendo, estaba recuperando su propia vida. Cuando la abogada confirmó por teléfono que Marianne tenía derecho a una parte considerable del valor de la casa, una casa que en gran medida existía gracias a la herencia de su abuela, algo dentro de Marianne se acomodó por fin. Era como si, después de años sosteniendo todo a solas, alguien por primera vez dijera en voz alta lo que siempre fue evidente. Leonard, abatido, se sentó sin saber qué hacer, mientras Marianne continuó adelante con una claridad casi luminosa. Y si alguien llegó hasta aquí leyendo esta historia, quizá quiera compartir desde dónde lo está haciendo. A veces, estos relatos encuentran a la persona que más los necesita. La separación avanzó con una frialdad que sorprendió incluso a Leonard, acostumbrado a tener siempre la última palabra. Marianne reunió los documentos necesarios, firmó los trámites con una precisión impecable y dejó que el proceso siguiera su curso sin involucrarse emocionalmente más de lo necesario. Cuando llegó el momento de vender la casa, Leonard no tuvo opción. No podía cargar con los gastos solo, y aquella propiedad representaba mucho más para Marianne que para él.
Al recibir su parte del dinero, Mary Ann no sintió tristeza por marcharse. Lo que sintió fue la libertad de soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Era un cierre necesario para recuperar algo que ya no recordaba: la tranquilidad. Con ese dinero alquiló un loft pequeño pero luminoso en Soho, donde instaló su estudio de diseño sin pedir permiso ni justificar nada a nadie. Retomó trabajos que había pospuesto, aceptó proyectos más ambiciosos y empezó a rodearse de personas que realmente valoraban su talento. Cada día se sentía un poco más dueña de sí misma, como si finalmente pudiera respirar sin miedo a decepcionar a alguien. Al mirar atrás, comprendió que su liberación no vino del conflicto con Leonard ni de los gritos de Verónica. Vino del momento en que decidió ponerse en primer lugar. Y mientras organizaba sus nuevas herramientas de diseño sobre una mesa recién armada, entendió algo que jamás volvería a olvidar: la dignidad no se negocia, y cuando uno la recupera, el mundo cambia por completo.